Hoy no será la excepción. Vamos a tener un tema eh, muy interesante, muy importante para nuestro desarrollo. Y acuérdense que este es un negocio donde si nosotros explotamos, nos frustramos, nos enojamos, ¿qué más? Nos da celos que alguien tenga éxito y yo no, no soy capaz de celebrar el éxito de las demás personas. Es un negocio donde no podemos crecer. Esa parte nos limita fuertemente, ¿ok? Nuestro negocio, recuerden, inicia de mí para abajo. Y yo me tengo que encargar, pues, de buscar equilibrarlo, de buscar ser un buen o buena líder para ayudar a todas esas personas que vienen debajo de mí. Es un negocio además, pues que ya dijimos que tiene muchos valores, entonces tengo que respetar las personas que yo no traje, quizá unas me las colocan, quizá unas ya las empiezan a hacer nuestros mismos socios que trajimos y de repente salen liderazgos que les gusta tomar las riendas y pues bueno, hablando, comunicándonos, escuchándonos es lo que nos va a permitir que nuestro negocio siga creciendo. En la frustración hay muchas veces que nos dicen que no y decimos, híjole, pues esto no es para mí, ya me dijeron tres no, estoy invitando, le estoy echando ganitas, luego como me dijeron y me dicen que no, y me dicen que no, y me dicen que no, no es para mí. Y queremos tirar la toalla cuando es bien claro, y hemos dicho muchas veces, que nos van a decir que no más de 80 veces, más de 90 veces. ¿Ok? Y no pasa nada, no pasa nada, porque justo lo que estamos es encontrando esas personas adecuadas, esas personas que se apasionen, esas personas que sean mejor que tú, y no dejes de repetirte todos los días, las personas adecuadas vienen a mi negocio y son autogestionables. Y créelo, repítetelo tanto que créetelo, las personas adecuadas vienen a mi negocio y son autogestionables. ¿Ok? Entonces, pues bueno, crecer en ese desarrollo personal es muy importante, muy importante. Saber hablar con las personas, tener la capacidad de escuchar, ya lo hemos dicho, por eso tenemos dos, este, orejas, una boca, porque tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Tener esa capacidad para nuestro cierre de, de una presentación. ¿Ok? Muchas veces estamos dando las presentaciones y nos tenemos que, ya estamos en el cierre, la presentación nos la acaba de dar Pepe, tiene una pauta, un seguimiento que vamos haciendo y llega un punto cúspide que es el cierre. Si tú lo regresas por hablar y hablar y querer convencer, si tú lo regresas a dar tu testimonio, si tú lo regresas a por qué tú haces el negocio, si tú lo regresas híjole, es que no dijeron esta cosita y yo creo que es bien importante. Entonces quitas la edificación, quitas el momento del cierre y se nos va a ir la persona a pensarlo, porque lo estamos llevando a pensar. No queremos, queremos que se emocione, son cierres emocionales. Entonces la inteligencia emocional es la que nos ayuda a decir, me toca estar callada, no tengo que hablar, ¿ok? Es el momento de escuchar, ver qué dice la persona y si tiene un miedo, solo aclararle su miedo, su duda, su creencia limitante, rápidamente no volviendo a dar el plan y seguir. Entonces, la inteligencia emocional es la que nos permite eso. Así es que es importantísima en tu negocio para formar liderazgo, para formar equipo, para hacer un buen cierre, para que tengas crecimiento. Para todo eso requieres la inteligencia emocional. Entonces, pues de verdad, súper agradecidos, Beatriz, que yo sé que hasta se desvela haciéndonos bien bonitas presentaciones y todo este tema. Mil gracias. Y pues toma tu libreta, abre tu cámara, anota y aprovecha toda esta información que es crucial para tu crecimiento. Bienvenida y gracias. Ay, no, gracias, Emi. Ya sabes que aquí estamos todas en el mismo camino y en el mismo crecimiento. Y pues bueno, vamos a retomar un poquito de lo que vimos la semana pasada, de qué aprendieron, de la capacitación anterior
compartió Emilia sobre los valores, que es justo mucho de lo que estaba tocando hace poco. Y pues no sé si alguien quiera participar, pues empecémosle. ¿De qué aprendieron? ¿De qué se quedaron con la capacitación anterior? Si han tenido alguna situación que les ha tocado precisamente enfrentar con respecto a los valores, no solo como personas, sino en nuestro negocio. Y bueno, si no, no le arrancamos. Ujú. De la capacitación anterior con respecto a esto de inteligencia emocional, habíamos quedado en que tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y que para nosotros ser responsable hay tres cosas que debemos tener muy presente, que es no juzgo, no culpo, no me identifico. Las cosas no son siempre personales, no las debo tomar personales y simplemente pues poder responsabilizarme de la situación, de lo que esté aconteciendo y pues simplemente decir, soy responsable, no juzgo, no culpo, no me identifico. Es básico y es de lo que nosotros debemos tener como en nuestra conciencia para poder empezar a enfrentar las situaciones que nos ocurren día a día y pues que obviamente como buenos seres humanos que somos, pues nos toca todo el tiempo, ¿sí? Habíamos hablado de las emociones negativas que nos alejan, ¿sí? De todo lo que nosotros pues enfrentamos y habíamos dicho que la culpa es como el tronco, ¿sí? El tronco del árbol, si recuerdan el árbol de las emociones negativas, la culpa es el tronco y es algo sobre lo que vamos a profundizar hoy. Entonces, las emociones negativas nos alejan de la salud, de la felicidad, del amor, del desarrollo de nuestro potencial, del logro de nuestras metas y pues es fundamental asumir en todo momento la responsabilidad de cada una de estas emociones que vamos sintiendo, ¿sí? Son emociones que no están grabadas de forma permanente en nuestro subconsciente, sino que podemos traerla a la conciencia y desde ahí poderlas empezar a trabajar, porque en realidad son como los visitantes no deseados, porque pues no dan paz, ¿sí? Entonces, si no dan paz, yo no estoy tranquila y pues es algo que yo no quiero en mi vida, ¿sí? Son hábitos que no nos benefician para nada, que nos llevan en retroceso o son patrones que nos hacen reaccionar de forma negativa, ¿sí? Pero lo bueno es que sí podemos eliminarlos y ya sabemos cómo podemos. ¿Sí? Entonces, la raíz de muchos de los patrones negativos y hábitos que nos limitan es la crítica destructiva, ¿sí? Es como el asesino, ¿sí? Y esta crítica es algo que es silencioso, ¿sí? Mina nuestra confianza, puede debilitar nuestra autoestima y hace que las personas, pues obviamente nos sintamos como atrapadas y como en el mismo ciclo, como que no podemos salir, ¿sí? Como que no podemos y como que de pronto avanzamos y como que de pronto volvemos a retroceder y estamos otra vez como en la línea de salida, ¿sí? La crítica destructiva afecta, yo creo que muchas, podríamos decir que a todos nos afecta en algún caso, porque esto viene incluso desde la crianza, ¿sí? Y entonces, pues, esto hace que nosotros no tengamos un potencial o no lo desarrollemos y pues que perdamos en realidad como nuestro valor, ¿sí? Nuestro verdadero valor porque nos hace ver de una forma diferente a lo que somos. Y entonces nos hace perder mucho de lo que tiene que ver con la seguridad en nosotros mismos. Hay algo claro y es que, ¿por qué a nosotros nos perjudica tanto la crítica de la primera infancia o por qué es que está ahí realmente? Y nosotros sabemos que cuando niños, especialmente en los primeros años, y esto lo escuchamos por todas lados, pues hay una gran necesidad de lo que es el amor y la aprobación de los padres. Es fundamental para nosotros el amor y la aprobación de los padres, ¿sí? Y muchos expertos incluso señalan que una de las primeras causas de problemas emocionales o mentales en los adultos es precisamente por esto, ¿sí? Por la falta de amor
o por el amor no expresado, porque no es ni siquiera que no nos lo hayan dado, sino que no era expresado de la forma pues en que nosotros podríamos habernos sentido amados. Entonces, las palabras de cualquier persona que significaban mucho para nosotros como niños, o sea, que tenían un impacto profundo en nosotros, pues incluso hasta esta edad que dicen que los primeros 6 años de vida es donde se va formando todo, donde se van adquiriendo incluso los criterios de vida, pues una crítica destructiva, pues obviamente nos afecta. Y nosotros a esa edad, pues no podemos distinguir entre lo que es justo o injusto. No sabemos lo que es una crítica en realidad adecuada o no. Y esto significa que cualquier comentario que pudo haber hecho un padre, un cuidador, una abuela, expresiones como, pues es que eres niño malo, eres flojo, no sirves para nada, no haces las cosas adecuadamente, no las sabes hacer, pues eso es aceptado como una realidad para nosotros. Y eso es lo que queda ahí, ¿sí? Y eso es lo que para nosotros vale, porque nos lo dice pues personas que tienen autoridad o que tienen un significado para nosotros. Y estas palabras, como bien dice Félix, no pasan por el filtro de nuestra inteligencia, se van derecho, ¿sí? Entonces, pues obviamente se quedan en nuestro subconsciente y con mucha frecuencia, si no es por decirlo, que permanecen ahí hasta la edad adulta. Y es cuando nosotros empezamos como a enfrentarnos, ¿sí? Entonces, ya de adultos a menudo nosotros como que empezamos a justificar comportamientos como, es que yo siempre he sido así, es que así era mi papá, es que así era mi mamá, es que así me enseñaron. Y pues en realidad muchas veces pues lo que nosotros estamos viviendo es con estos mensajes negativos que recibimos entonces desde nuestra infancia sin darnos cuenta el impacto que aún siendo adultos sigue teniendo estas palabras para nosotros. ¿Sí? Entonces, hay factores, o de dónde vienen más bien es como estas emociones negativas. Vamos a dar como un pasito. Entonces, el primer factor es que nos predispone como a estas emociones negativas proviene de nuestros padres. ¿Sí? O sea, es así, dependiendo de cómo fueron nuestros padres, pues a veces nos comportamos nosotros, ¿sí? Las críticas o comentarios que escuchamos en la infancia, pues ya sea de nuestras propias experiencias o de las de nuestros padres, ¿sí? Por cualquier situación que ellos hayan tenido en la familia o en nuestra familia, pues dejan huellas profundas. Entonces, si por ejemplo nosotros crecimos en un ambiente de escasez, donde nuestros padres frecuentemente nos decían, pues no podemos pagarlo, no hay dinero en este momento, hay cosas más importantes, pues cada vez surgía esa idea de que para nosotros gastar era algo que no nos podíamos permitir, porque pues hay una mentalidad de carencia, ¿sí? Y es algo pues que pega muchísimo y que en nuestro negocio muchas veces nos ha impedido poder alcanzar metas o que vamos llegando y guardamos como esas fidelidades que decimos a nuestras familias y decimos inconscientemente, no, es que yo no lo puedo tener porque es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, aunque nunca hayamos vivido de pronto una situación similar a la que vivieron nuestros papás, por ejemplo, mi mamá nunca pudo ir a la escuela con zapatos, siempre iba descalza. ¿Sí? Entonces, hay cosas que uno tiene que conocer de la historia de las familias de nuestros padres para uno poder identificar, con razón, es que por eso es que la plata llega a mí, el dinero llega a mí y como llega, lo tengo porque no me puedo permitir tenerlo, ¿sí? Así me llegue, no me lo puedo permitir tener y como sea, tengo que buscar gastármelo, endeudarme y todas esas cosas. Entonces, ahí nos vamos repitiendo nosotros mismos como esas mismas frases de no puedo pagarlo, que es algo que nos afecta a nosotros mucho como nuestro negocio. Y bueno, además de todo esto de los comentarios críticos, otro factor importante es la falta de amor. ¿Sí? Entonces, la personalidad de los niños se desarrollan en función a la cantidad y calidad de amor que recibimos de los padres, porque muchas veces es mucha cantidad, pero no es calidad. Entonces, eso tampoco permite que nosotros nos sintamos queridos por nuestros padres, ¿sí? Porque puede que estén todo el tiempo presentes con nosotros, pero si
Si no está ese tiempo que es específico para el niño, pues obviamente pues no, él no lo va a ver de esa manera. Sí, entonces hay estudios que demuestran o sea, esa relación directa entre la calidad de amor que recibe un niño y la estabilidad de cuando somos adultos. Y por eso es que muchas veces nos dicen, pues, acaricia o abraza a tu niño interior, dile que estás bien, que ya estás a cargo, que todas esas cosas, porque viene de ahí y es algo que está en el subconsciente. Entonces, la falta de amor o el amor no expresado, pues suele ser una causa clave de la infelicidad y los problemas emocionales de la adultez, ¿sí? Porque puede que sí haya habido amor, pero, por ejemplo, a mi mamá le cuesta mucho abrazar. Y ella misma muchas veces lo expresa y me dice, es que yo quisiera, pero hay algo que no. Yo voy a abrazar a mi papá y lo siento rígido. O sea, mi papá se pone rígido cuando yo trato de abrazarlo y yo le digo, tranquilo, pero yo lo trato así, yo le digo, tranquilo, Iván, no pasa nada, mire, vea, no va a pasar nada. Y empiezo ya a abrazarlo y como que se ríe, se suelta, pero ve uno que es esa, o sea, nunca pudieron recibir como esas demostraciones de amor como realmente eran. No es que no lo hubieran querido, claro, estoy seguro de que mis abuelos lo quisieron, pero esa forma de expresarle que en realidad eran amados, pues fue de una forma diferente, ¿sí? Para mi mamá la forma de demostrar amor es cocinar. Pues uno quisiera más bien, no, mami, no sé, más bien siéntate y habla conmigo, pero es una cosa que no, y no es que no me ame, ¿sí? Pero yo muchas veces no me siento amada porque digo, mi mamá ni siquiera se interesa en escucharme, entonces esas cosas, pero ella cree que solo dándome comida y haciéndome las cosas que no tengo comúnmente, pues ya eso es su muestra de amor. Entonces, para que un niño pueda seguir, o sea, crecer sintiéndose amado y seguro, pues deben cumplirse algunas condiciones como muy importante, y es que los padres deben amarse a sí mismos. Y ahí es donde decimos, o sea, todo esto de nosotros podernos amar a nosotros mismos es básico, porque pues si yo no me amo a mí mismo, pues ¿qué puedo poder amar al otro? ¿Verdad? ¿Cierto? Nunca podremos dar más del amor que nosotros sentimos por nosotros mismos. Entonces, si los padres no tienen amor propio, es difícil que puedan transmitir ese amor a sus hijos de una manera completa y adecuada. ¿Sí? La segunda parte es que los padres deben amarse mutuamente y los hijos deben ver eso. Deben ver que los papás se aman, que si son una pareja, ¿sí? Que hay un ambiente de respeto, de cariño, ¿sí? Y que obviamente pues eso va a reflejarse en seguridad y confianza para los hijos. Entonces, si un niño crece en un hogar donde hay peleas constantes y que llevan al niño incluso a sentirse responsable de los conflictos, pues obviamente hay niños que les toca enfrentarse, una separación, un divorcio, ¿sí? Y pues el niño muchas veces se siente culpable. A mí me pasó cuando nosotros le fuimos a dar a mi hijo la noticia de que nos separaba. Lo primero que dijo es porque yo soy muy necio y porque yo doy mucha como brega. Sí, fue lo primero que dijo, ustedes se están separando porque yo no los respeto, porque yo soy inquieto, porque eso es lo que ellos llevan dentro de sí. Y muchas veces uno lo deja pasar, ¿sí? Y no habla de esas situaciones con los hijos como son. Entonces, cosas como esas se quedan. Y lo otro es que los padres deben mostrar amor hacia el niño, ¿sí? O sea, hay que decirles en todo tiempo, ¿sí? Para que el niño se sienta valorado, que hay un tiempo de calidad, incluso si se trabaja, pues hay que decirle, sí, tengo que trabajar, tenemos que esto, porque esto nos va a permitir otras cosas, pero claro que podemos sacar un espacio y hacerlo juntos y vivir experiencias que tú quieras y aprovechar así sea esta hora que tengo al día para ti. Y ellos, ese tiempo de calidad que le ofrecemos va a ayudar o es una señal de ese propio valor que se les está dando a ellos. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte porque si alguna de estas condiciones no se cumple, es probable que el niño crezca con ese sentimiento de crítica destructiva, ¿sí? Que se llama ¿qué? Culpa, no es otra cosa. De ahí nace la culpa.
¿sí? Entonces, de adultos llevamos como esas experiencias inconscientes, como esas cargas emocionales que afectan nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestro sentido de valoración o de autovaloración. Y viene desde estas cosas. Entonces, por eso es tan importante irlas haciendo conscientes, ¿sí? Haciéndolas conscientes y haciéndonos responsables. Que si mi mamá nunca en la vida pudo abrazarme, pues no es, lo voy a dejar y me voy a tirar en la lágrima, todo es que no me abrazaron, es que no me abrazaron, no, ella no tenía cómo abrazarme, ¿sí? Pero yo ahorita puedo buscarla, abrazarla si la tengo y decirle y expresarle y hacerme sentir ese abrazo que necesité e ir sanando como esas situaciones. Entonces, ¿qué es la culpa? ¿Y cómo afecta nuestras vidas? Entonces, es ese sentimiento que nosotros tenemos de no valer lo suficiente, ¿sí? De no merecer cosas buenas, de no ser digno de amor, de no ser aceptado. Y este surge precisamente cuando estas personas importantes en nuestra vida, obviamente, nos critican de manera constante, ¿sí? Yo recuerdo con mi mamá que todo el tiempo no me podía ver jugar porque dice, no pierdas el tiempo, es que pierdes mucho el tiempo, es que el tiempo, y era el cuento con el tiempo y el tiempo, y a mí eso pues obviamente, si yo incluso me voy a poner a ver una película, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, porque así me lo mostraron a mí que en darme tiempo para mí, para mis amistades, era una perdedera de tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos como que ir haciendo consciente. Entonces, la combinación de todas esas críticas destructivas, la falta del cariño que nos dieron o que no sentimos, nos deja esa sensación de insuficiencia. ¿Sí? Y entonces siempre vamos a estar necesitando y diciendo, no lo hago, no tengo el mérito y no puedo tenerlo. Y pues obviamente esto nos conduce a siempre estar como en un estado de culpa, ¿sí? Entonces esto de no ser suficiente ha sido en nuestros tiempos identificados como el más grande problema que tenemos, de que nunca nos vamos a sentir suficientes, así hagamos lo que hagamos, siempre nos va a faltar como el piquito para el peso, ¿sí? O sea, siempre vamos a sentir que nos falta. Así hagamos las cosas bien, decimos, no, es que no lo estoy haciendo tan adecuado, es que yo creo que me faltó, porque nunca vamos a ser suficientes. Y es una de las causas incluso que nos decía, hablábamos la vez pasada de las enfermedades mentales, ¿sí? De las dificultades en las relaciones, de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? De muchos de los problemas que enfrentan nuestras sociedades, eso de la insuficiencia, el de no valgo lo suficiente, tener estos como pensamientos recurrentes, volver a que esa autoimagen que tenemos no es la adecuada, ¿sí? Y que afecta pues obviamente como todos los aspectos de nuestra vida, la autoestima, ¿sí? La autoestima ahorita vemos que mucha gente dice, bueno, es que tienes que trabajar en tu autoestima, ¿sí? Es fundamental para una vida saludable, para las relaciones satisfactorias, entonces tienes que trabajar en tu autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente crecimos, yo diría que todos crecimos en alguna medida con la crítica constante, las maestras, los hermanos, los primos, siempre teníamos a alguien que obviamente estuviera como atacando esa parte. Entonces, recordemos, la falta de amor propio es fruto de una culpa que tenemos arraigada, ¿sí? Y que eso se manifiesta en las conversaciones y en la manera en que nosotros interactuamos con la gente. Eso se nota. Se nos nota cuando nosotros tenemos esa parte, entonces hay que ponerle como mucho cuidado a eso. ¿Y de dónde viene la culpa y cómo nosotros más bien la utilizamos para manipularnos o para que nos manipulen? Entonces, hay tres fuentes principales que son de los padres negativos, de las influencias negativas de otras personas, de situaciones, llamémoslos, y o sea, son temas complejos, pero espero que le saquemos solo lo que se nos quede a nosotros, las creencias religiosas negativas, ¿sí? Que no es ni incluso, pues, cómo nos las hacen ver y cómo nosotros las recibimos, ¿sí? Y entre esas fuerzas, pues, se emplea mucho como la culpa de manera intencional,
¿sí? Especialmente de los padres. Los padres dicen, es que si no te portas de tal manera, entonces no vas a tener casi, porque no eres un niño bueno, porque tal cosa. Y algunas, obviamente, organizaciones religiosas. Y dos de las cosas claves que ellos utilizan para esta manipulación es el castigo y el control emocional, ¿cierto? Entonces, la culpa como castigo desde la infancia nos hacen sentir como una forma de castigo, siempre. Si no haces esto, entonces no podrás tener esto, ¿sí? Entonces, nuestros padres pueden habernos castigado físicamente con un sermón diario de lo mismo, regañándonos, haciéndonos sentir mal, ¿sí? Y dirigiendo como nuestro comportamiento. Es que si tú no puedes decir eso, porque entonces no vas a tener esto, porque es un niño grosero, porque eso. Entonces el castigo, ya sea físico o emocional, es una forma que utilizaban nuestros padres como para moldear nuestra conducta y lograr que hiciéramos lo que ellos deseaban. Así es. No hay otra cosa. Y la culpa como control es cuando se aplica de forma consciente, ¿sí? Entonces permite como controlar a las personas emocionalmente. Sí, algunas organizaciones, incluidas las religiosas o las de caridad, emplean la culpa para mantener y obedecer, pues en su tiempo, en dinero, en todos los recursos, ¿sí? Y estas organizaciones de verdad que apelan a la culpa, a la emoción, a la compasión, para que nosotros podamos hacerlo. Mira, a mí me pasó algo muy particular. Hace como 8 días en el metro de acá de la Ciudad de México iba yo con mi tía y entonces entramos al metro, se iba acercando la hora de bajarnos de la estación, venía un señor con una limitación, creo que era ciego, venía cantando y pidiendo plata y bueno, y venía cantando de estas canciones de adoración y alabanzas al Señor. Y entonces resulta que ya nosotros estábamos parados en la puerta. El Señor pasó, yo le di paso. Cuando ya pasó, pues yo me regresé y no me di cuenta y él retrocedió y se chocó conmigo. Y oh, cosa tan horrible la que me tocó. Ese señor empezó a decirme que era de Satanás, que le permitiera trabajar, que viera su situación, que eso era un ataque, que yo estaba endemoniada. Pues prácticamente, entonces mi tía se asustó mucho. Y yo de primera cosa, yo como que dije, ¿qué hago? Y yo, ay, entonces yo me quedé mirándolo y la gente obviamente pues mirándome. Y entonces yo volteé y le dije a mi tía, porque mi tía se puso nerviosa y yo le dije, tía, ¿tú cómo? Yo le dije, tú tienes a Dios en tu corazón, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y yo, bueno, tú no tienes a ningún Satanás. Nosotros no tenemos la culpa de que este señor, así se lo dije, sea ciego, de que se haya tropezado conmigo y que quiera usar su limitación para hacerme sentir mal y para que el resto del mundo diga, "Ay, sí, qué tal y todo", y empiece a donar. Así lo sentí yo en mi corazón. Y yo me paré y lo miré y no dije nada, él siguió insultándome, yo simplemente como que una sonrisa de, pues, ¿qué le hacemos? Sí, ya yo me bajé y todo, y mi tía seguía, ay, es que yo le dije, no, tía, es que no es culpa de nosotros, que el Señor esté ciego y que quiera usarnos a nosotros para que el resto del mundo le dé. Y ella me miraba, y yo le decía, sí, tía, y no estoy desmeritando ni negando su enfermedad, sí, pero pues yo no puedo hacer nada, y no puedo hacer que me use a mí y que me haga sentir culpable para que él salga con su beneficio, ¿sí? Lo hizo a conciencia o no es otra cosa, pero ¿cómo me voy a sentir yo? Me voy a poner y sí, señor, tiene toda la razón, voy a sacar los $5,000 y se los voy a dar para cubrir mi culpa. Pues no, no es así. Yo lo hago consciente, no hice nada con ese interés de lastimarlo. Estamos en un metro, un transporte, pues obviamente público, pues no hay nada que hacer. Entonces esas cosas tenemos que traerlas nosotros porque sí la traemos desde nuestra niñez. Mi mamá es pobrecito, mire, hay que ayudarle a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo y después usted. No, pues no es así. Entonces es muy común que nosotros enfrentemos situaciones de esto y que la gente quiera usarlo como una herramienta poderosa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle una mirada, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando y nosotros mismos decir, no, no me voy a dejar usar. No van a usar esa herramienta conmigo. Y gestionarla, irla trabajando, ¿sí? Los efectos de la culpa en nosotros es como una infección, o sea, de verdad, se instala en nuestra psique, ¿sí? Y actúa así.
respondemos con furia, con odio, con envidia, con resentimiento, con frustración, con duda, con miedo, que fue de esas emociones negativas las principales que trabajamos la vez pasada, ¿sí? Y entonces para liberarnos de esos efectos, nosotros necesitamos buscar cómo ya hacernos responsables, ¿sí? Tanto desde nuestra mente como desde nuestro corazón. Hacerlo consciente, profundo, sanar, tomar el control de nuestras emociones y hacernos responsables. No hay de otra. Entonces, ¿cómo saber si fuimos nosotros criados con culpa? Sí, entonces hay que identificar esos sentimientos de culpa con los cuales fuimos creciendo y que se están manifestando ahorita en la adultez. ¿Sí? Hay que observar ciertas conductas, ciertas creencias, ciertos mecanismos de defensa que nosotros hemos ido creando, que hemos ido adaptando, pues, de frente, obviamente, a estas experiencias tempranas de culpabilidad y así, pues, obviamente, nos manifestamos nosotros con esa culpa ya siendo adultos. Entonces, primero, sentimiento de inferioridad o temor al éxito. ¿Sí? Si yo tengo esta situación, es que yo en realidad fui criado con culpa, ¿sí? Entonces, las personas criadas con culpa suelen sentirse inadecuadas, que no merecen cosas buenas, ¿sí? Y es un sentimiento que obviamente, pues, nos da temor a tener éxito, ¿sí? Incluso cuando logramos metas, podemos sentir que no las merecemos y podemos experimentar ansiedad, desconfianza, como si los demás, incluso esto del síndrome del impostor, que creen que fue por accidente, que en realidad yo no lo hice, que van a descubrir que fue un éxito por accidente, ¿sí? O resulta que es engañoso sin serlo así. Y esto es una relación muy arraigada con lo que ahorita comúnmente escuchamos que es el síndrome del impostor. Y entonces es esa sensación permanente que nosotros tenemos de no ser lo suficientemente buenos o que somos un fraude y que no podemos alcanzar el éxito. La otra es autocrítica destructiva, ¿sí? Si nos mantenemos constantemente en esa crítica, ¿sí? Es otra señal de que fuimos educados basados en la culpa. Desde pequeños, pues nos enseñaron a menospreciarnos, a que primero es el otro, ¿sí? A llevarnos siempre nuestra imagen o evaluarnos de forma negativa, a nunca ver las cosas buenas, siempre ver el puntico negro, ¿sí? A mostrarnos a nosotros mismos siempre nuestros errores, ¿sí? Y la autocrítica constante, pues obviamente se va reforzando y va dañando nuestra autoestima, ¿sí? Son lo que van alimentando esos sentimientos de verdad de insuficiencia. La otra es la facilidad para ser manipulados por la culpa, ¿sí? Las personas creadas con culpa pues suelen ser vulnerables a la manipulación. Yo sentí hace 8 días con mi tía. Mi tía se sentía culpable de que nos hubiéramos tropezado con ella. Y yo le veía sus caras así como de angustia incluso. Y yo dije, no, pues es que no puede ser así, sí. Entonces hay que apelar a esas cosas, ¿sí? A eso que llamamos como el cordón umbilical de la culpa. Decir, no, es que no es culpa, sí. Pueden suceder múltiples cosas, ¿sí? Y obviamente no tener que ser precisamente por nosotros, ¿sí? Entonces hay que ir identificando y evitándola, ¿sí? Porque la identifico y la tengo que evitar. ¿Cómo? Pues tengo que generar mis mecanismos. Usar la culpa como herramienta, ¿sí? Así como somos manipulados por la culpa, también nosotros recurrimos a controlar a otros como si fuera una herramienta de compensación. Entonces, esto es muy a menudo lo que nosotros llamamos relaciones interpersonales complicadas, ¿sí? Donde buscamos de verdad como atribuir responsabilidades al otro y que todo lo que nos pasa es responsabilidad del otro o de la situación o de la atención o del lugar, ¿sí? Y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Otra que es algo que muy comúnmente nosotros usamos es el lenguaje de víctimas, ¿sí? Utilizamos expresiones como no puedo, trataré, es que lo deseo, es que no sé, o sea, todo lo que tenga que ver con la mentalidad de víctima, ¿sí? Es un tipo de lenguaje que nosotros reforzamos en nuestras creencias y que tiene obviamente control sobre nuestras vidas.
Palabras, por ejemplo, como trataré, desearía, son percibidas por el subconsciente como una excusa por anticipación al pasado. Es casi que le estoy diciendo a mi subconsciente, no lo voy a hacer. Sí, entonces ahí es como todo lo que nos estaba hablando Emilia de nuestro lenguaje, ¿sí? Y de cómo tenemos que hacerlo, porque así lo recibe el subconsciente. Nos anticipamos al fracaso, entonces, pues, ¿qué va a hacer? No, pues no, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque pues ya vamos anticipando el fracaso. O esas frases como sí, pero, sí, sí, pero, entonces esto es como prácticamente, tengo la intención o la meta, pero no, ¿sí? Es como ya como esa resignación de sí quisiera, pero no puedo, ¿sí? Entonces nos estamos que autolimitando. Entonces hay que detener de verdad como estas manifestaciones en nosotros mismos y obviamente pues empezarnos a educar, ¿sí? Abriendo las puertas a otro tipo de cosas, a otro tipo de relaciones, ¿sí? Haciéndonos responsables, no es otra cosa. Y ahora, ¿cómo nos podemos desahogar de la culpa? Sí, entonces para liberarnos de la culpa pues, existen algunos procesos o algunos pasos, no son los definitivos, pero son algunos casos que podemos ir como viendo y evaluando y ver qué nos ayuda. Entonces, sí o sí hay que eliminar la autocrítica. Sí, es el primer paso que nosotros debemos dar para no seguir haciendo como esas cosas que nos destruyen, ¿sí? Evitar hablar mal de nosotros mismos o de los demás, ¿sí? Hacer comentarios negativos como, ay, es que estoy muy cansado, es que no puedo, ¿sí? El debo, ¿sí? Entonces el subconsciente toma este tipo de palabras como verdaderas y pues obviamente es evitar elegir expresiones positivas, ¿sí? Una frase que construya una imagen positiva como me gusta quién soy, puedo hacerlo, haré ciertas cosas. Esas cosas, pues esas palabras ya nos ponen incluso a nosotros en otra actitud, ¿sí? Es como un mandato interno de confianza y aceptación. Es lo que nosotros debemos ir construyendo. Entonces, eliminar la crítica destructiva en todo sentido. No dejarnos manipular por la culpa. Entonces, rechazar que otros te manipulen usando la culpa. Y cada vez que nosotros necesitamos que nos controle, que, o nos sentimos que alguien nos está controlando, pues hay que sacarla. Y eso se hace haciéndoselo ver al otro. Simplemente haciendo una pregunta simple. ¿Me estás tratando de hacer sentir culpable? ¿Verdad que sí? Estás tratando de hacerme sentir culpable. Y solo con esta pregunta ya se pone una barrera, ¿sí? Y nos permite, obviamente, pues pensar de otra manera y detectar cuando alguien incluso, pues nos está manipulando emocionalmente, ¿sí? O intenta manipularlo. La otra es no usar la culpa como herramienta. Entonces, comprométete a no usar la culpa para controlar a otros, de verdad. Incluso en tus relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tu gente, hazles saber que también te pueden decir eso, que a ti también te pueden decir esa frase. No estarás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y repetirnos esa frase continuamente hasta hacer una dinámica familiar y personal de que la culpa no va a ser nuestra herramienta, ¿sí? Que no tiene poder porque ya somos conscientes de que la estamos utilizando. Ujú. Y esta es una de las cosas que tenemos que usar mucho y es aplicar la ley del perdón. Y esto es crucial, de verdad, muchachos. El perdonarnos tanto a lo que nos hacen los demás como lo que nos hemos hecho nosotros mismos, ¿sí? Atrevernos a pedir perdón, dejar atrás las experiencias que nos causan culpa, ¿sí? Y a vernos a una vida como más plena, libre de resentimiento, ¿sí? Y a veces el perdonarnos, a uno le dicen, listo, ¿y qué? Y cómo perdono? ¿Sí? Entonces ahí sí necesitamos ir como encontrando mecanismos que nos ayuden primero a ver la realidad, a hacerla consciente y volvernos responsables, ¿sí? Entonces el núcleo de la ley de perdón o el mensaje radica en que es nuestro bienestar como mental y emocional, ¿sí? De tu capacidad para perdonar o perdonarte y dejar atrás las ofensas, en realidad está tu bienestar mental y emocional. Entonces, la habilidad, porque es una habilidad de perdonar y olvidar,
pues es clave para la paz mental y pues obviamente para todo lo que trae, que es poder alcanzar la felicidad y el éxito en nuestra vida. Entonces, la disponibilidad que nosotros tengamos para perdonar es un reflejo de que nosotros estamos mentalmente sanos, ¿sí? Y que es una mentalidad o una personalidad como integrada a ya no vivir en la culpa o en ese hábito infantil y patológico incluso, porque muchas personas viven así, sin poderse perdonar nunca en su vida. Y ya eso es una cosa que es hasta patológica, ¿sí? Entonces hay que estar muy consciente de eso. Y para lograr nosotros librarnos de la culpa y alcanzar esa paz interior, pues el perdón hay que tenerlo como inicialmente con cuatro personas a las cuales hay que perdonar, ¿sí? Primero a nuestros padres. Aceptar que a veces los problemas en la vida adulta se nos han originado pues por falta de esa habilidad de perdonar a los padres o a las heridas de del pasado porque pues siempre es complejo uno verlo así. Entonces hay que hacerlo desde el corazón, hay que escribirlo, hay que llamarlo, ¿sí? Si prefieres simplemente en tu interior, o sea, hay herramientas que nosotros tenemos que ir adaptando a lo que somos nosotros, ¿sí? Y obviamente a lo que son los demás. Porque muchas veces uno no puede llegar donde el papá, ay, es que perdóname, pues cuando él no tiene ni siquiera la apertura ni la capacidad de ver esas cosas. O yo te perdono a llegar a decirle a mi mamá, yo te perdono cuando él ya ni en su realidad sabe, pues que en últimas nos hirió en alguna de las cosas, ¿sí? Entonces, esto es liberación para ti, no para tus papás, eso ya es otro trabajo diferente. El perdonar a otros, cualquier persona que te haya lastimado, hay que dejarlo ir. Recuerda que el amor es como hasta un acto egoísta, ¿sí? Porque está orientado es a tu paz mental y no a beneficiar a otras personas. Entonces uno perdona por el propio bienestar, independiente de lo que le hayan hecho. Es que lo que me hizo fue horrible, sí, pero eso ya es cosa de ella, ¿sí? Su responsabilidad. La mía está en ganar mi bienestar y mi paz mental. Y tengo que perdonar porque es hasta como un negocio. Y perdonarnos a nosotros mismos es, yo creo que las cosas más duras o más difíciles que uno tiene, porque uno es muy duro con uno mismo, ¿sí? Entonces, todos cometemos errores, hacemos cosas que parecen insensatas y que incluso nos parecen, uy, puta, pero yo, ¿por qué hice esto? Es que soy bien boba, así. Entonces, no, hay que perdonarnos al 100% y dejar atrás esos momentos, ¿sí? Recordarlos, obviamente, porque es parte de nuestro proceso o de nuestra experiencia humana, ¿sí? Recordar que erramos para no volver a cometerlos, pues porque tampoco nos vamos a estar perdonando el resto de la vida por lo mismo, ¿sí? Y lo otro que hay que hacer es reparar si es necesario. O sea, si hiciste algo a alguien, si hiriste a alguien, o sea, tener el valor de disculparte, incluso si no lo puedes hacer, si no te crees capaz, porque la otra persona tampoco te lo va a permitir o porque muchas veces ya ni están, pues hay que ir como haciendo algo que nos permita un acto con otra persona, ¿sí? Yo puedo incluso reparar haciendo lo que hice, el daño que hice, beneficiando a otra persona, haciéndole el bien a otra persona, ¿sí? Y esto va a ayudar como a fortalecer nuestro carácter. Entonces hay que ir ayudando como a avanzar sin recores, llevarnos, aceptar y pues ir como en esa búsqueda de la paz en la vida, ¿sí? Entonces simplemente nosotros teniendo esta frase o interiorizando el perdono a todos y por todo, perdono a todos y por todo, de verdad. Sí, hay que ir como teniendo esas frases que vamos a ir armando que nos sirvan a nosotros, que nos lleven obviamente, pues a sentir como esa libertad. ¿Sí? Y es eso, el perdón es esencial, es un acto de verdad profundamente liberador, es un primer paso a esa vida plena que queremos y a esa vida satisfactoria. Hay muchas otras cosas que nosotros necesitamos como explorar en nuestras áreas y que debemos perdonar, ¿sí? No solo a otras personas, ¿sí? Sino también que hay situaciones, por ejemplo, perdonar expectativas no cumplidas. Sí, a veces nos sentimos, muchas veces nos hemos sentido frustrados y nos vamos a seguir sintiendo frustrados.
Entonces hay que perdonar esos resultados que no dieron como nos esperábamos. Hay que perdonar decisiones del pasado, ¿sí? Decisiones que tal vez no nos permitieron alcanzar cosas que fueron incorrectas, que perjudicaron incluso o nos perjudicaron. Sí, hay que perdonar esas elecciones, reconocerlas, ¿sí? Pues porque de pronto en ese momento no teníamos la información que ahorita podemos tener y eso nos llevó a que nosotros tomáramos decisiones que no eran las adecuadas. Ahorita tenemos otro tipo de herramientas, otro tipo de información. Entonces, perdonar eso, sí, perdonar los fracasos, los errores. Se hace parte del crecimiento. Si no fracasamos, si no erramos, no podemos crecer, no hay otra forma, ¿sí? Entonces hay que aceptar. ¿Por qué qué? Porque cada error es una lección de que vamos a ir mejorando ciertas cosas. Perdonar muchas veces cambios imprevistos, sí, la vida puede cambiar de un momento a otro, sí, llevándote en direcciones que nunca habías planeado. Entonces hay que perdonar también esas cosas y hacerlo ver como que es parte de este viaje y que necesitamos reevaluar algunas cosas y volver como a empezar. Perdonar las palabras o acciones hirientes. Hay cosas que las personas dicen o hacen en momentos de enojo, de dolor, de ignorancia, que pueden haberte lastimado muchísimo. Y entonces al perdonar estas palabras, estos actos, pues nos vamos a liberar de su impacto, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en el propio crecimiento. Eso es lo que debemos tener claro, que ya no va a ser el mismo impacto, que nos vamos a liberar de eso y que vamos siguiendo y viviendo otras cosas. Perdonar tus limitaciones. A veces nuestros cuerpos, nuestras mentes, las mismas circunstancias, pues nos ponen límites. Y pues en lugar de como estar frustrados y pues tenemos que estar perdonando eso y reconociendo que son esfuerzos que podemos superar, ¿sí? Que son cosas que nosotros podemos superar y que y que tampoco vamos a ser buenos para muchas cosas. Y aquí es donde son buenos el tipo de negocios en los que nosotros estamos. No vamos a ser buenos para todos, pero ¿qué crees? En nuestro equipo sí hay gente buena para muchas cosas que nosotros no tenemos y en las cuales tenemos cierta limitación. Entonces, por eso vamos, ¿qué? Pues obviamente ayudarnos con estas personas, ¿sí? Perdonar el tiempo perdido, sí, que es muy común en estos tiempos. Entonces, arrepentirnos, sí, de que hemos perdido tiempo y que hemos desperdiciado tiempo y que hay momentos que hubieran podido ser muy valiosos para nosotros y que lo hubiéramos podido pues aprovechar mejor, pero ¿qué crees? Ya pasó. Entonces, más bien ahorita el tiempo que sí tengo voy a tratar de mejorarlo, ¿sí? De poder aprovecharlo de una mejor manera. Perdonar los miedos que tenemos, ¿sí? Aceptar que los miedos son parte de una experiencia humana, ¿sí? Y aunque en algún momento nos hayan limitado, pues sí, ayudaron a protegernos de algo y pues que ya lo entendemos mucho mejor, ¿sí? Porque ya nos conocemos mucho mejor, porque ya sabemos dónde radican nuestros miedos, entonces ya podemos empezar a trabajarnos de una vez. Perdonar la vida misma, ¿sí? A veces la vida nos presenta desafíos, ¿sí? Pérdidas, sufrimientos que no creemos justos, ¿sí? Que no son justos. Sí, porque así es, o sea, una pérdida, que se vaya algún ser querido, pues obviamente a uno nunca le va a parecer justo si se va en condiciones que no son las de normalmente nuestro ciclo de vida, ¿sí? Entonces, esas cosas, pues hay que perdonarlas, ¿sí? Saber, entender que son difíciles, pero que tenemos la oportunidad de ver otras cosas, ¿sí? Y que obviamente pues desarrollar resiliencia en nuestro carácter. Perdonar situaciones o relaciones que muchas veces llamamos tóxicas, ¿sí? Entonces estas experiencias te enseñan algo valioso, de verdad. Ese tipo de relaciones llegan para mostrarte algo que hay en ti, de lo que careces, entonces es ahí donde debemos como empezar a ver, ¿sí? Que nuestras propias relaciones o esto, pues algo vienen a mostrarnos. Y hay que entender y sacar de esto como nuestra inspiración para ser mejor. Entonces hay que ayudarnos en todas estas cosas. Y bueno,
La culpa es una emoción que de verdad, muchachos, profundamente nos puede limitar, especialmente en nuestro tipo de negocio, el network marketing, ¿sí? Por donde es importantísima la autoconfianza, ¿sí? La resiliencia y donde la motivación obviamente pues es esencial. Entonces muchas veces pues este tipo de emoción no nos ayuda. Entonces la culpa paraliza de verdad y drena la energía. ¿Sí? Nos lleva muchas veces a procrastinar, ¿sí? Al autosabotaje, ¿sí? Y obviamente en este negocio es que de constante acción. Entonces, la culpa nos consume mucha energía mental y emocional que podríamos nosotros estar usando en actividades más productivas. Y a veces nos dicen nuestros líderes, no procrastines, y dice uno, bueno, pero si yo hago y estoy y todo, sí, pero también tu energía está en otra cosa. Entonces, obviamente, no te deja ser lo suficientemente productiva. Entonces, en lugar de nosotros podernos enfocar en nuestros objetivos, el solo sentirnos culpables puede hacernos pasar como tiempos en muchos pensamientos negativos, en todo esto que hablábamos, en la duda, en el no merecimiento y obviamente, pues, limita nuestra capacidad de avance y de crecimiento en el negocio. Otro es que impacta mucho la autoconfianza y la capacidad de persuadir, que es importantísimo. Sí, la autoestima en el network marketing siempre va a ser fundamental, ¿sí? Proyectar autoconfianza es clave para atraer y conectar con otros. Yo puedo tener el mensaje así súper persuasivo, pero si yo no estoy mostrando esa autoconfianza, pues no voy a atraerme a conectar con otros. Porque si yo siento culpa, eso se siente, ¿sí? Nos muestra inseguridad, nos hace poco creíbles, nos dificulta mucho de verdad el poder conectar con las personas. Limita tu creatividad y la resolución de problemas, ¿sí? Y obviamente el network marketing exige creatividad y adaptarnos a nuevos desafíos, ¿sí? Encontrar soluciones. Pero obviamente pues la culpa nos mantiene ahí, no nos permite o nos limita en usar esa capacidad de explorar nuevas opciones y de pensar muchas veces, como nos dicen, piensa fuera de la caja. Pues no, si tenemos culpa no vamos a tener cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos va a mantener la culpa pegada mucho a los errores del pasado, a esto lo probé una vez y ya y no pude, entonces no lo voy a volver a hacer y obviamente pues esto va a limitar el crecimiento de nuestro negocio. Afecta las relaciones con el equipo. Sí, ahorita Emi nos hizo una breve como introducción a cómo los valores o la falta de todas estas cosas o incluso la culpa, pues obviamente nos afecta. ¿Por qué? Porque llevamos una actitud de críticas constante, ¿sí? Y esto nosotros se lo transferimos a los demás porque entonces cree que eres, si alguien está rodeado de una persona criticona, te juro que va a ser el próximo crítico, ¿sí? Entonces esto nos hace sentir como esa falta de empatía o esa actitud controladora en el equipo y obviamente pues perjudica el ambiente de trabajo. Entonces, un líder que actúa desde la culpa, pues obviamente se va a sentir constantemente insatisfecho y afecta la moral del equipo, porque sí o sí, pues esto es de confianza y cooperación. Otra que es que impide mucho, o sea, nos impide aceptar el fracaso como parte del proceso, ¿sí? El fracaso aquí se nos va a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque nos van a rechazar y eso es normal y siempre nos dicen. Entonces, este aprendizaje es necesario para tener éxito. Y las culpas hace que las personas vean los fracasos como una señal, si lo podemos llamar así, de su propio fallo. Entonces, lo cual que nos va a detener a nosotros y ayudar y a ver al resto del equipo. Sí, no lo vamos a ver como una experiencia de aprendizaje y de oportunidad de mejora, ¿no? Sino como una limitante. Otra es la culpa y la autoexigencia como desmedida, ¿sí? Entonces, hay personas que se exigen más de lo que realmente pueden manejar. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, hay que
generar como esa gestión. Sí, yo tengo un grupo de un equipo, yo también puedo apoyarme, yo no lo puedo hacer todo. Sí, porque si no, esto me va a llevar a que tengo que abandonar el proyecto, porque no lo veo viable para mí. Entonces hay que ir celebrando esas pequeñas victorias, ¿sí? Esos pequeños logros, creyendo que nada es superficial, que podemos hacer lo que sea suficiente también, ¿sí? Eliminar el enfoque, o sea, eliminar el enfoque en el presente. Entonces, la culpa mantiene de verdad el, a las personas atadas al pasado. Entonces, esto no nos permite enfocarnos en el presente. Entonces, es algo que nos va a perjudicar, ¿sí? Entonces, hay que ir trabajando en eso, tener una mentalidad de crecimiento, aprovechar. Es clave, de verdad, es clave. Y el otro es que hay que desarrollar como una mentalidad de abundancia. La culpa, como ya lo vimos, siempre nos va a llevar a una mentalidad de escasez, donde las personas sienten que no merecen el éxito, los ingresos, la libertad financiera. Entonces, para avanzar en el network marketing es necesario que creer en que sí merecemos el éxito y que sí somos capaces de lograrlo. ¿Sí? Tener esa mentalidad de abundancia y poder ir construyendo una visión de éxito, que ya lo hemos hablado mucho aquí con Emilia, tener esa visión, esa misión, esos valores, ¿sí? Entonces hay muchas estrategias de verdad para eliminar la culpa y obviamente potenciar el crecimiento en las redes de mercadeo, ¿sí? Es practicar lo que ya hablamos, el perdón propio, ¿sí? Enfocarnos en la acción, restaurar pensamientos, que eso lo manejamos mucho con Emi. Emi todos los días vive pues dándonos ideas de cómo cambiarnos este lenguaje entero, alimentándonos con nuestros valores de verdad. Lo que hablábamos hace 8 días de los valores, la importancia que tienen. Entonces, a medida que nosotros vamos como cambiando esta mentalidad, vamos pudiendo ser libres de la culpa y vamos a ir soltando esas emociones o esas acciones que no nos permiten ser en esta industria. Y aquí quería dejarles como una frasecita que es, dejar ir la culpa es abrir la puerta al crecimiento. Entonces, cuando te liberas del peso del pasado, puedes avanzar con ligereza, ¿sí? Con confianza hacia el éxito que realmente nos merecemos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y bueno, hasta aquí lo que queríamos pues como compartir hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si Emi tiene algo que complementar, si alguien nos quiere compartir qué aprendieron, a qué se comprometen, cuál va a ser ya nuestra visión. Gracias, Beatriz. La verdad es que es súper interesante la información. Yo creo que nos queda muy claro luego de dónde cogíamos cada quien. Ujú, No hay nadie perfecto, chicos y chicas. Siempre traemos ahí arrastrando situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es lo normal. Nadie es perfecto, porque como bien ya nos decía Beatriz, si no, no hay aprendizaje. Entonces, creo que nos diste hoy información de muchísimo valor para nuestro día a día, para tomar mejores decisiones en nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, este, con nosotros mismos, ¿no? Voltearnos a ver y vernos con amor y poder experimentar una vida mejor y heredar una vida mejor para los que vienen atrás de nosotros, no solo nuestros hijos, todas esas personas con las que convivimos eh, día a día. Y fíjense cómo es un tema importantísimo para poder desarrollar nuestro negocio. Crucial, yo les diría, para poder desarrollar nuestro negocio. Hay un porcentaje grande de personas que dejan de hacer el negocio, no se dan la oportunidad de hacer el negocio porque no saben manejar toda esta situación emocional y acaban diciendo, no es para mí, ¿no? Y quizás hasta tú mismo, yo misma, alguna vez nos ha pasado y lo hemos pensado, como decir, híjole, ya lo voy a soltar porque no es para mí, ¿no? ujú, Me enfrenta a muchas situaciones que me hacen sentir mal, me desgastan, estoy agotada, cansada mentalmente, emocionalmente, y pues bueno, ya vemos realmente
¿Dónde está el nacimiento, no? Y fíjense, me encantó la parte esta donde nos puso Beatriz las preguntas, que dice, ¿fuiste creado con culpa? Yo hasta le quitaría las preguntas, yo diría, fuiste creado con culpa, ¿no? Como una afirmación, porque alguna parte de la situación está ahí de manera permanente. Entonces, fíjense, dice, ¿te sientes inferior o tienes temor al éxito? Y muchas veces ese sentirnos inferiores nos hace pensar que no podemos dar el plan, que no Sí, podemos preguntarle a alguien, oye, ¿cómo te ves? ¿Como mi cliente o como mi socio? Entonces no podemos llegar a un buen cierre, no podemos llegar a una buena presentación porque estamos cargando ahí ese tema de inferioridad, ¿no? O ese temor al éxito que está en nuestro subconsciente. Otra pregunta dice, ¿te autocompadeces continuamente? Y es increíble porque, bueno, yo que trabajo con muchas personas y preguntóle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Empezamos por la queja, ¿no? Por ese autocompadecimiento, empezamos por el decir, ay, me va, pues más o menos, ay, es que la gente me dice que no, ay, es que fíjate que me pasó tal situación, ay, vamos directamente a la crítica, a señalar y a autocompadecernos y ponernos ahí en un estado de víctima. ¿Ok? En vez de decir, oye, pues sí, fíjate que he estado trabajando, he visto como 10 personas, todavía no he encontrado la adecuada, pero estoy buscándola, estoy en ese camino. Lo bueno es que he tenido los nos, ya sé que con ellos los suelto y el que sigue, ¿no? Ya darle con el que sigue. Entonces nos enfocamos en el autocompadecimiento, para ver si mi líder se autocompadece de mí, si me da más tiempo, si me pone a alguien, si me ayuda a hacer los cierres él porque yo no lo sé hacer, ¿ok? Entonces hay que ayudar ahí en ese tema, ¿no? Usas la autocrítica destructiva y acabas diciendo, no, yo jamás voy a poder hablar como Pepe, ve nada más cómo habla él, no, yo jamás voy a tener el conocimiento de tal líder, ¿no? Yo no estudié esas cosas y te estás flagelando y criticando el yo no puedo, yo no tengo, yo no he adquirido, pero no lo necesitas, no lo necesitas porque en realidad aquí lo único que necesitas es decir cómo te ves haciendo este negocio conmigo y decirlo con emoción, decirlo con postura y edificar lo que hay alrededor de ti. Si te escuchan quejándote, autocompadeciendo, en la autocrítica y demás, nadie va a querer ser tu socio. Es normal. Tú tampoco querrías estar con una persona que está en ese lenguaje, ¿ok? Entonces, usas la culpa contigo. No, yo no sirvo para hacer esto. No, 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 yo es que no tengo el tiempo. No, es que yo, ¿cómo voy a ser una mala madre y voy a dejar a mis hijos para ponerme a hacer este negocio? Y no los voy a atender como se debe. ¿Cómo voy a dejar mi casa y no la voy a tener al 100? ¿Ok? Y esa es una culpa hacia ti, una culpa contigo, y estás actuando y trabajando desde esa culpabilidad o culpas a otro. Es que mi líder no me dijo eso. Es que no me enseñó bien. Ay, es que mi líder no me ha colocado a nadie debajo de mí. ¿No? Y entonces estamos señalando y culpando, pero cuando señalamos hay tres dedos que van de regreso, ¿no? Y entonces otra vez tiene que ver con nosotros mismos, ¿ok? Eres manipulado por la culpa, también es una situación que aquí tenemos muchísimo. Y queremos manipular a los socios y queremos que los socios hagan lo que queremos. ¿Ok? Desde la culpa, no desde la enseñanza y el crecimiento, no desde el abrir la mano y soltar, no desde el decir yo no quiero el reflector para mí, que tenga el reflector la gente que está trabajando y que quiere levantar la mano y que quieren hacer y quieren crear. Entonces no manipules con la culpa, no quieras quedarte el reflector, quedarte a la gente, quedarte el equipo por manipular a los demás, ¿ok? Y pues bueno, dice, usas lenguaje de víctima, ya hasta lo habíamos platicado, ¿verdad? A ver, trata de levantar tu mano, ¿ok? Traten de levantar su mano, ¿ok? ¿Ok? Ahí levantaron la mano. Pero yo dije, traten de levantar su mano, ¿ok? No existe esa palabra en nuestra mente.
No hay manera, o sea, yo trato, ¿qué hago? ¿Como así? No, ya le estoy diciendo a mi mente que no la voy a levantar, ¿ok? Entonces no uses trato, no uses, ay, como quisiera, ay, pues sí podría, pero, no, quita el pero, quita el trataré, quita el quisiera de tu vida. Cámbiate un lenguaje poderoso a un lenguaje de éxito. Voy a tratar de hacer el diamante este mes. ¿Qué crees que le va a pasar a tu cabeza? Te lo vas a botear. Voy a hacer el diamante este mes. ¿Ok? Háblate con éxito, háblate con autoridad y con confianza, porque estás diciendo trataré, porque ya te estás dando palmaditas para decir si fallo no pasa nada. ¿Ok? ¿Y qué crees? Que si fallas no pasa nada, tendrás un gran aprendizaje, tendrá un gran crecimiento tu equipo, y si no es este mes, será el siguiente, pero si no te hablas con palabras de éxito, si no te dejas de victimizar, si no te dejas de tirar al suelo para ver si mi líder me levanta, para ver si mi coliner, que ni siquiera está en mi línea, me dice, ay, pobrecito de ti, sí, es bien difícil, yo te entiendo, a mí también me pasa. Entonces, no hagas esas cosas. Trátate con dignidad, trátate con amor, trátate como una persona de éxito y háblate así. Y cambia tu lenguaje a tener palabras súper fuertes, ¿ok? Y entonces, pues bueno, me encantó el cuestionario porque a mí me dijo súper claro en qué me ha atorado, ¿no? Y qué no me deja crecer y qué me falta trabajar y dónde están mis áreas de oportunidad. Entonces, hoy espero que encuentres las tuyas. Y en cuanto al perdón, nosotros en la casa, en nuestra casa, su casa, tenemos una frase que es, este, si no hay dolo, no hay, no hay, no hay mala onda, pues, no hay ganas de lastimar, de hacer sentir mal, de hacer pasar mal a alguien. Y muchas veces las situaciones se dan por dolos. Tenemos que aprender a ver que son situaciones, que no son las personas, ni siquiera es contigo. Hay veces que decimos, ay, qué feo me habló, ay, qué feo me contestó, ay, qué gacho que no hizo esto, ay, se levantó y se hizo desayunar nada más para él y no para mí, ay, no limpió, ¿no? Ay, dejó tirado aquí la toalla encima de la cama, ay, y estamos en la crítica justamente, y estamos en juzgar, y entonces eso nos genera, me debería pedir perdón porque yo sí le hablo bonito, porque si yo lo trato bien, porque yo sí le hago el desayuno, porque yo sí dejo la casa limpia, porque si yo estoy al pendiente de las cosas, ¿no? Entonces, no es contigo, son situaciones, no sabes qué está cargando el de enfrente, no sabes qué carga tu líder, no sabes qué carga tu socio, no sabes qué carga la persona que invitaste, y si tú estás desde la crítica, pues es bien complicado que avances, es bien complicado que logres. Pero si tú estás desde el amor, dices, ay, no llegó mi invitado, y le preguntas, oye, ¿todo está bien? Me quedé preocupada. Y ya que te diga por qué no llegó, y de ahí partes a generar una nueva cita, que tú estás perdonando que no llegó, ni siquiera se lo tienes que decir, ¿ok? Si tu líder no te felicitó, no tuvo la atención contigo, no inscribió a alguien y no te lo puso a ti, ¿no? ¿Qué otras cosas nos pasan con los líderes? Ay, es que le estoy diciendo las cosas que yo he pensado a lo largo de mi carrera aquí. Yo decía, qué barbaridad, ¿por qué no, por qué no me pusieron a mí a hablar si yo tengo el mismo rango que esa persona? ¿No? Es otra de las cosas que también nos llega. Si tú has tenido esos pensamientos, es porque estás desde el enojo, desde la crítica, ¿ok? No desde el amor. Si yo pienso, ay, ¿sabes qué? Qué padre que está creciendo y inscribió, no me lo puedo poner a mí porque necesita crecer. Si yo pienso, ay, qué padre que esa persona que hizo el mismo rango que yo, está en el hablando, le dieron el micrófono y no me lo dieron a mí, es seguramente porque esa persona hoy tiene un mensaje que el equipo debe escuchar, ¿ok? Si yo pienso, ay, ese socio no se quiso inscribir conmigo, y a los meses lo vi inscrito con otra persona, sabes que yo no era su momento, yo no era su líder adecuado. Quizá no íbamos a tener una buena relación. Pero qué padre que ya estás en este negocio y es un negocio increíble.
Si tú estás desde esa postura, vas a ver que tu negocio no va a parar de crecer. ¿Ok? Entonces, perdona, perdónate, no juzgues, no critiques, y conéctate al amor. Y haz tu negocio desde el amor y trata a las personas como quisieras ser tratado. ¿Ok? Habla con esas palabras que quisieras que te digan a ti. Escucha con esa capacidad con la que quisieras ser escuchado. Sugiere como te gustaría que te sugirieran a ti. Y entonces vas a ver que tu negocio va a ser imparable, imparable. ¿Ok? Entonces, pues la verdad es que buenísimo todo lo que hoy aprendimos, me encantó, a mí me abrió muchas cosas, me hizo pensar en esto que te estoy diciendo, que yo he vivido y que yo he sentido, ¿ok? Y que, y que es una gran oportunidad de mejora. Así es que mil gracias, Beatriz. La verdad es que yo creo que todos nos vamos con muchísimo valor. Ya agarré un montón de minutos, pero sí me encantaría que tres personas dieran qué aprendieron, qué se llevan de valor de esta reunión y qué van a hacer, ¿no? Con esto. Porque les voy a decir que yo empezamos la reunión con Beatriz y Beatriz es bien linda porque Beatriz dice, ¿quién quiere compartir qué aprendieron? Y dice, bueno, nadie, vamos a iniciar. Y se fijan, hasta me quedo callada y me quedo viendo. Digo, si no comparten qué aprendieron, si no pasó nada en la semana con tanta información tan valiosa, entonces quiere decir que no aprendimos nada. ¿Ok? Si no lo pusimos en acción, no aprendimos. Si no nos están compartiendo cómo lo llevaron a la acción, no aprendimos. Entonces hay que compartir, chicos. Entonces, pues bueno, mil gracias, Beatriz. Ahí te dejo la No, palabra y creo que Clareta y Erika habían levantado las manos. No sé si quieran Emi, sí, buen día. decir Emi, algo. buen día, Emi. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Pues definitivamente hice algo en efecto dominó. Ayer le dimos la capacitación de arranque a nuestra nueva socia, mi nueva socia, y hoy le dije algo muy importante que veo que aquí, le dije, te recomiendo básico, las capacitaciones de los domingos, porque viene desde adentro y fue algo como que empatamos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Más que gracias, porque es un crecimiento integral. Yo para mí así lo veo y felicidades. Eso me queda cada vez más convencido. Muchas gracias. Pues gracias aquí a Beatriz que nos dio hoy esta Yo información también, valiosísima. hola, 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 ya dame para que Beatriz, hermosa, te mando un abrazo, un beso grandotote hasta allá, hasta Morelia, desde Tucson, hasta acá andamos. Fíjate que yo estuve apuntando, yo desde hace mucho tiempo estuve trabajando en eso y Emilia lo sabe, en base al amor, en base al perdón. Y yo tuve una lucha muy grande y es cuando dije, wow, logré esa parte de traspasarla. Cuando tú logras pasar eso, y es una lucha de todos los días, como dice Patti, nunca somos producto terminado, pero sí es bien importante trabajar en base al amor y en base al perdón. Y la parte de la culpabilidad todavía lucho con la parte de culpa. Esa todavía, hoy dice algunos tips muy buenos, y mientras todavía quede esa parte de rasgos, pues hay que seguirlos trabajando porque todo se duplica. Entonces llega alguien contigo, alguien que trae las mismas carencias que tú ya las trabajaste, hay que ayudar a los nuevos a que ellos también las trabajen. En lo personal, le decía a Emilia que yo tenía una lucha de perdonar a una sola persona, que yo culpaba de todo lo que había vivido en mis momentos, en mis peores momentos terribles de depresión y de todo. Y ahora que ya no siento nada, que ya perdoné, me llevo muy bien con esa persona, nos tratamos súper bien y yo estoy feliz y me siento en paz. Y eso se nota. Entonces, las personas primeras que ven eso, más que tus socios, son tu familia, tus hijos. Y la que lo disfruta más es uno mismo. Y eso nadie te va a poder decir, no es cierto. Cuando tú lo sientes, tú no puedes fingir algo que no sientes. Tú lo transmites. Y de eso se trata, de que seamos esos líderes que transmitamos y que sigamos trabajando en nuestra parte interior. Muchísimas gracias, Beatriz, y un saludo a todos. ay, tan bella, sí. No, es así, o sea, es Buen día. un trabajo constante. ¿Quién habla por acá? Decía Maite y
Y también Clareta querían hablar, no sé Soy qué. Gabriela. No, hola, hola, Dale, ¿qué Gabriela. tal? No, fíjate que no sé cómo ponerle a la imagen. Soy Gabriela Barriga, soy la socia de Rodrigo. Ahorita me invitó bueno, ahora sí que estoy recién desempacadita, pero estoy de verdad con muchísima gratitud con ustedes porque un grupo donde pongan de frente los valores es un grupo que va a crecer. Y algo que, bueno, que yo tengo que trabajar siempre y que me lo ha recordado de una manera muy bonita, es el no juzgar, porque de verdad que cada quien tenemos las razones más profundas para ser como somos y hacer lo que hacemos. Cada quien tiene una historia detrás y que, bueno, esta parte de juzgar es algo que se hace a lo mejor tan inconsciente, pero que cada vez de que lo hacemos más consciente, pues como tú dices, o sea, nos vamos relajando y vamos trabajando de una mejor manera en cualquier ámbito. Les agradezco muchísimo el, el, el que me estén compartiendo toda esta información y bueno, iniciando en este grupo. Mi nombre es Gabriela Barriga. Ay, pues ¿Me bienvenida, escuchas? Gabriela, sí, bienvenida, Gabriela, y de verdad que aquí estamos todos para esto. O sea, aquí tenemos grandes líderes, Emilia, nuestra líder, Erika, que qué lindo verla por acá con nosotros acompañándonos. Y bueno, aquí sigue Lupita, dale. Sí, yo nada más quiero compartirte y agradecerte mucho, Betty, Gracias. temazo, el que trajiste hoy. La verdad, como, como varios han compartido, me quedo con muchísimo que aplicar en mí. Es algo que sí, venimos aprendiendo de generaciones y generaciones y es algo que no nos deja avanzar, pero hacerlo consciente es maravilloso porque ya hice un montón de anotaciones y de cosas que yo debo de aplicar, porque lo hago con mis hijos y ahora siento también en el equipo que tengo hijos y me pasa lo mismo, o sea, como que quiero darle gusto a todo el mundo y digo, ¿y tú dónde quedas, no? O sea, súper importante. Gracias, gracias, mi Betty. Mucho, mucho que trabajar esta semana con este tema tan poderoso. Crecimiento, crecimiento, eso es crecimiento, Lupita. Qué bueno. Clareta, Maite, que habían aquí levantado su manita, no sé si sigan Sí, aquí. bendecido día, mi querida Betty. Antes que nada, nuevamente muchas gracias por estos temas. Lo platicábamos la semana pasada, que son elementales, son vitales para que verdaderamente saquemos lo mejor de nosotros y obviamente eso se refleje en nuestro proyecto de negocio, en nuestro equipo, en nuestra familia y bueno. Entonces yo sí, la semana pasada he hecho compromisos conmigo misma de disciplina, de no ponerme pretextos o para no hacer las cosas y cada vez me he sentido mejor. Hoy el tema, pues desde luego que es, vaya, un parteaguas para todos, creo, porque sí, la mayoría nos movemos desde la culpa y a veces no sabemos cómo manejarla. Bueno, de entrada no sabemos que la traemos y luego pues no sabemos cómo manejarla, ¿no? Pero los tips que nos diste son eh, pues muy fáciles de digerir en el sentido de que ya sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces, agradezco mucho la información que nos has dado, y bueno, me quedo mucho con esta parte de la culpa, en donde me queda claro que también es importante siempre actuar desde el amor, desde la empatía, desde la misericordia con los demás, porque, pues bueno, es importante para hacer equipo. Y esto lo digo porque empecé a hacerlo conmigo, ¿no? Desde el amor, desde la empatía, desde la misericordia, porque como bien dices, a veces nos exigimos de una manera y nos juzgamos, empezamos por nosotros y nos criticamos y nos culpamos y entonces eso, bueno, nos complica todo, pero bueno, muchas gracias por la información y espero de aquí a 8 días poder compartirles algo, bueno, algo más específico. Se está trabajando en mí porque esta semana, bueno,
hasta cantar y bailar. Entonces, pero bueno, vamos avanzando. Gracias, Betty, gracias, Emi, y pues sigamos con este proceso tan interesante. Ay, muchas gracias, Maite. Clareta. Yo bajé mi mano, Betty, pero felicitarte porque la verdad el tema sí nos impacta, Muy bueno. especialmente a situaciones que hemos vivido esta semana. Y nada más mencionar algo. Fíjate que el tema que tú recalcaste de cuando somos niños y cómo crecimos en nuestra infancia, realmente nos va a estar reflejando actitudes en nuestra etapa adulta. En mi caso, si me lo permiten un par de minutos, cuando yo era niña viví la separación de mis papás muy chiquita. Y entonces estuvimos mi hermana y yo en un jaloneo de con quién nos quedábamos, quién se hacía cargo de nosotros. Fue terrible porque fue una separación muy dolorosa donde al final terminamos creciendo con mis abuelos paternos. Y los abuelos paternos, o sea, la generación de ese tiempo no sabía dar amor. Lo que tú dices, ¿no? O sea, no te abrazaban, no platicaban contigo, etcétera, ¿no? Y yo viví una parte en la que viví de promesas. Y hoy para mí, el hecho de que alguien no cumpla una promesa me impacta mucho, me duele mucho. Cuando alguien no está honrando su palabra, para mí es muy doloroso y es algo que me está doliendo constantemente. Es algo que de verdad, de todas las cosas que he superado, eso es lo que no he podido superar. El que alguien no honre su palabra conmigo. Yo sé que eso es de esa persona, es problema de esa persona el que no cumpla su palabra, pero a mí me pega mucho y me pega en mi desarrollo. Eso es por un lado. Y por el otro me quedé pensando que fue el motivo por el cual levanté la mano, pero después Emi empezó a hablar. ¿Cómo debiéramos nosotros aplicar esos filtros cuando tú estás reclutando un socio directo? ¿Cómo te das cuenta realmente si esa persona va a poder o vas a poder trabajar con esa persona a lo largo de lo que dure tu estancia en una red? Porque al final, una red es ser familia. Y si desde el principio nosotros no tenemos claro la forma cómo nos desarrollamos, cómo perdonar, cómo evitar la culpa o cómo trabajar la culpa, híjole, creo que en el tránsito de este negocio se vuelve muy, muy complejo y es cuando empiezan las diferencias y es cuando quisieras ya no estar con cierta persona o con cierto líder o quisieras seguir mejor a otro líder. La verdad es que sí pasa, ocurrió mucho en el negocio pasado y estas herramientas nos sirven para que podamos no caer en las trampas que nos puso Cayani, los que estuvimos allá, en este nuevo negocio que está empezando limpiecito y que ojalá así pudiera continuar. O sea, fueron como muchas reflexiones las que tuve a partir de esto, porque también traigo un prospecto que he estado trabajando, ya llevo 2, 3 meses y todo el mes, cada mes me dice, ahora sí me inscribo, ahora sí me inscribo. Y yo creo que también debo soltarlo porque su miedo es superior a mis ganas de que él esté bien. Entonces creo que también debo dejarlo allá y que él en algún momento se defina. Cada mes, durante 3 meses, me ha dicho, ahora sí, ahora sí. Y francamente, he sido muy tonta porque he establecido mis expectativas a que ahora sí lo voy a cerrar y dejo de trabajar otros prospectos. Y yo creo que a muchos en algún momento nos pasa, ¿no? Pero la verdad es que esta presentación del día de hoy ha sido muchas pedradas positivas para el crecimiento. Muchas gracias, Betty, muchas gracias. Ay, Clareta, y lo que hablas es muy importante. Mire, también cuando uno está haciendo ese filtro que dices en los prospectos, lo que hablaba Emilia hace 8 días de los valores. O sea, hay personas que definitivamente yo no voy con sus valores y me van a generar situaciones complejas dentro del negocio.
conmigo. Y también hay que ir como viéndole y analizando muy bien, porque también lo que dices, o sea, puede que conmigo no, pero hay otros líderes que lo pueden llevar, ¿sí? Entonces hay que como manejar muy bien eso y muchas veces, incluso yo lo he hecho con Emi, le he dicho a Emi, es que es una persona así, 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 ella me dice, pero está bien que sea así, yo te ayudo, mándamelo a mí, ¿sí? Eso hace parte de este maravilloso negocio. Y lo principal, lo que hablaba también ahorita Emilia, no lo tomemos personal, porque de verdad que no siempre es personal. Lo que hablabas de tu herida, de que tienen que honrar tu palabra, a mí me pasa mucho con la traición. Yo no soporto que alguien sea y que diga algo que no vaya con su realidad, porque ya a mí me genera conflicto. Me genera conflicto. O sea, yo veo que alguien no va bien, o sea, no es lo que profesa y es más, a mí eso me genera mucho conflicto, pero es un problema mío, ¿sí? Es un problema mío y que yo tengo que manejar, ¿sí? Porque no siempre es así. Las personas podemos caer muchas veces, tener un mal momento y mostrar otra cosa de lo que profesa, pero no quiere decir que la persona sea así. Entonces Estoy es absolutamente de acuerdo, o sea, es lo que te así. decía, la bronca del tema de honrar la palabra es un tema mío porque yo lo viví cuando Ujú, era una criatura. O sea, me sí. imagino ahorita faltando a mi palabra con mi hijo y siento que le voy a destrozar la vida como Total, siento que en ese aspecto total, la tengo yo, ¿no? total, Sí, total, sí, o total. sea, es un tema mío. Ay, antes Emi, dijiste que después de esta reunión nos íbamos a ver para planear noviembre o no. Sí, tenemos la junta. Ah, ahorita terminando Sí, o no. Ok, en el equipo de líderes se los había puesto para los líderes para planear el mes. Ujú. perdóname. Pero como ya no contestaron todos, ya no supe. Pero con todo el equipo, el martes tenemos la junta, no se la pierdan porque ahí vamos a dar todas las pautas para el mes, cómo vamos a aprovechar todas las promociones que hay y en qué nos vamos a enfocar de crecimiento para cada quien que sepa qué va a lograr, qué va a ganar, ¿ok? Hacia dónde vamos Sí, apuntados. perdón que te interrumpí con eso, perdón. Sí. No, no, está bien. Emi, y dentro Excelente. de 8 días que es la convención y que estamos allá el domingo, ¿qué hacemos desde allá? ¿Cómo vamos a hacer? Ay, Podría ser, es buena idea. A lo mejor sí. en el desayuno del domingo podríamos tener una plática en vivo y transmitirla para los que no estén ahí en Guadalajara. Estaría Ay, eso padrísimo. estaría buenísimo, eso estaría padrísimo, sí. Podría ser en el desayuno, sí, 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 lo armamos, es súper buena idea. Oigan, Ujú. vamos a estar el sábado ahí en Guadalajara, va a ser espectacular lo que vamos a vivir ahí en Guadalajara. Yo les quiero platicar que subo como ponente ahí a la convención. Estoy súper emocionada. Va a ser un tema de salud chiquito y rápido, porque tenemos ponentes que vienen con información de verdad poderosísima. Entonces, pues me va a encantar verlos ahí, sentirlos ahí arriba del escenario, aplaudir cada vez que suba alguien de nuestro equipo y que digamos, wow, estamos teniendo grandes avances, estamos teniendo un gran, éxito. La verdad es que vamos creciendo. Yo sé que este mes sentimos que no hubo tantos rangos como el anterior, pero fíjense, el anterior fue con puntos triples. Y este mes hubo mucha gente que logró recalificar o se quedó muy cerca de recalificar el que habían hecho el mes anterior. Esto quiere decir que crecimos, nada más que como la vez Ujú. pasada hubo puntos triples, lo vimos muy aparatoso, lo vimos gigante. Pero esto quiere decir que crecimos. Entonces, sí es bien importante que estés el martes en la junta para que sepas qué vas a hacer este mes. ¿Cuál es el crecimiento esperado? Tenemos puntos triples, entonces es un mes ideal para que quienes están en ejecutivo piensen en un diamante, ¿ok? Sí se puede hacer ese crecimiento con trabajo sin angustia, sin estrés, claro que se puede. Que los que van arrancando se hagan ejecutivos, es un rango que ya da 200 euros para el celular. Entonces tenemos una planeación para que quien va arrancando logre el ejecutivo en este mes y que todos los que estamos aquí brinquemos uno o dos rangos arriba.
¿ok? Entonces, no se pierdan la junta, estén presentes para que sepan exactamente qué van a tener que hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a trabajar en equipo y aprovechar tantas herramientas que tenemos. Y pues espero verlos a todos en Guadalajara. Si aún no tienes tu boleto, estás a tiempo, no te lo pierdas, va a ser espectacular lo que vamos a vivir. Vamos a tener presentación el viernes con Pepe, empieza ya a invitar. Todos conocemos a alguien en Guadalajara, todos conocemos a alguien en Guadalajara. Entonces comienza a invitar para el viernes, para la presentación. El sábado todo el día estaremos en la convención. Habrá mucho aprendizaje, habrá mucha celebración y esto es lo que nos hace equipo y nos hace fuerte. Y bueno, el domingo tendremos nuestra capacitación en vivo, convivimos y luego ya nos retiraremos. El plan es retirarnos como a la 1 más o menos, ¿ok? Entonces, pues vamos a aprovechar todo este momento que tenemos y gracias por traerlo aquí a colación, chicas. Pues bueno, entonces ya que terminen de pasar un bonito día todos, muchachos. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Ven. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bye.